Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero hacer un vídeo con respecto a el tema de emigrar o por ejemplo el adaptarse a un sitio que no es tu país, obviamente, y sobre todo tema cultural, en plan, bueno, pues todo lo que lleva, ¿no? Un aprendizaje, porque me pasa muchas veces, por ejemplo, yo llevo de los 9 años aquí en España, estuve viviendo en Canarias, por eso tengo un acento así un poquito canario, digamos, de Tenerife. Entonces es como que bueno, que me gusta mucho también el acento canario porque mucha gente dice que el acento canario no es de Europa y es en plan tipo, el acento canario también es de Europa, chicos. O sea, sé que parece un acento latinoamericano, pero es un acento que viene pues, o sea, son las Islas Canarias que pertenecen a España, Europa. Entonces, por eso digo que hay mucha gente que no tiene mucho conocimiento de muchas cosas. Bueno, entonces yo me vine a Barcelona, ¿no? O sea, estudié la carrera de farmacia y me vine aquí a Barcelona y la verdad es que ha sido un descubrimiento cultural bastante interesante porque, por ejemplo, muchas veces se ha dicho pues que los argentinos descenden de los europeos y todo esto. Entonces, mi madre, por ejemplo, es de Yugoslavia, mi padre es argentino, mi madre es de su bisabuelo como de Yugoslavia y española, entonces yo tengo la doble nacionalidad, digamos, argentino y español. Y bueno, Yugoslavia está como digamos al lado un poco de Italia, entonces muchas veces se dice que los argentinos tenemos mucha cultura europea, ¿no? En plan, por parte bueno, yo por parte, lo puedo decir por parte de mi madre. Eh, entonces, esto me hace como a reflexionar sobre muchas cosas. Porque yo, por ejemplo, o sea, para mí ha sido como un descubrimiento el aprender catalán, por ejemplo, que me ha resultado un poco difícil y complicado. O sea, no, o sea, lo veo parecido al español, pero me refiero a nivel escrito y hablarlo me cuesta un poco, la verdad. Y aprendiendo un poquito de catalán, también aprendí el italiano, que el italiano fue como, me enamoré completamente del italiano y dije, madre mía, mamma mía, me encanta el italiano. Y entonces de ahí dije, amo el italiano y me di cuenta que dije, wow, no sabía que en Argentina tenemos tanto italiano y que nuestra cultura era tan itálica, ¿no? Digamos. Entonces ahí me empecé a dar cuenta como que Argentina es muy itálica. Y Cataluña, Barcelona, pues también, porque el catalán también viene un poquito del italiano. Bueno, no viene del italiano, son lenguas diferentes, pero me refiero que son itálicas, digamos. O sea, también viene de los romanos y un poquito por ahí. No sé mucho de historia, disculpen si no estoy diciendo bien las cosas, pero bueno, son cosas que yo he ido viendo así en vídeos y montones de cosas. Y bueno, y con esto me he dado cuenta de que, sobre todo mi acento, es una combinación bastante interesante porque yo soy argentino, obviamente me siento argentino, pero mi acento es también canario. Y entonces ahí a veces también cuando me sale el orgullo de Canarias, como diciendo, pues sí, es acento canario, ¿no? Entonces, pero sí chicos, el acento canario es de las Islas Canarias y pertenecen a España, Europa. Y es un acento, digamos, muy exótico, ¿no? Muy latinoamericano, parece del Caribe, y esto como muy te invita a la relajación, ¿no? Y bueno, y también me encanta el acento argentino, obviamente, pero reconozco que el canario es más suave, mucho más suave, y el argentino es más potente, ¿no? Es como más, como pasión, ¿no? Digamos, como el italiano un poco parecido, más el español, que es bastante, digamos, fuerte. Entonces, son muchas cosas que yo he ido descubriendo y he ido viendo, sobre todo a mí me gusta mucho leer, y entonces he ido aprendiendo. Y bueno, y con esto quiero decir con el tema de, por ejemplo, cuando una persona viene aquí a Cataluña, sobre todo, o bueno, España en general, esto también dependiendo de las regiones, ¿no? Le cuesta un poco adaptarse, sobre todo cuando viene una persona en Latinoamérica. Yo, por ejemplo, es como llevo desde los 9 años aquí, entonces mucha parte de mi personalidad es española, o sea, por mucho que yo de hecho a veces veo argentinos y, por ejemplo, digo, ¡buah! Me encanta Argentina y me encantan los argentinos, o sea, me refiero a argentinos y argentinas, o sea, el acento, cómo hablan y todo, digo, qué lindo, me encanta cómo hablan, pero por una parte me siento como que no soy parte de allí, o sea, como que no, culturalmente no soy tan argentino como me gustaría ser, digamos, ¿no? Porque vivo en Europa, entonces el acento pues no es exactamente argentino, digamos, al 100%, ¿no? Porque para eso tenés que vivir en Argentina, ¿no? Y obviamente pues ahí se nota muchísimo más el acento y es mucho más pasional, digamos. Pero bueno, el argentino pues eso tiene mucho de italiano también, mucho. El italiano, por ejemplo, fui a Italia
y o sea, me di cuenta que los argentinos tenemos muchísimo de Italia, la forma en cómo miramos, cómo gesticulamos, cómo hablamos, súper cantado, y dije, y me sorprendí muchísimo, o sea, nunca había visto algo así, te lo juro, y me sorprendió mucho. Y en España, por ejemplo, me ha pasado de que España, o sea, siempre me ha gustado obviamente, pero nunca llegaba como a entender muchas cosas de España, ¿sabes? Como que me costaba un poco más. Y, y hay mucha gente que dice, bueno, justo estaba hablando con una chica que era catalana y me decía que, por ejemplo, para entender bien el español tenías que saber catalán, porque como que el catalán era más antiguo y entonces como que después del catalán vino el español o algo así, o como que el catalán era mucho más antiguo, entonces dicen que eran como los primeros españoles, digamos. Entonces, para que tú expliques bien el español y que lo expliques correctamente, tienes que entender un poquito el catalán o por lo menos leerlo para expresarte bien en español. Y la verdad es que es súper interesante porque yo la verdad es que, o sea, noto que, por ejemplo, el español que se habla en catalán es totalmente diferente al español que se habla en Madrid. Porque obviamente pues es con un acento catalán, ¿no? Entonces, y el catalán es un idioma pues un poquito más, digamos, más cortado, ¿no? Más cortado, un poquito más seco, un poquito más como tajante, pero también un poquito melodioso, ¿no? Entonces, pero sí se nota un poquito la influencia también como que parece que es parte de España, ¿sabes? O sea, por mucho que digan que no es España, o sea, yo noto que el catalán tiene cosas de España, incluso me parece como incluso más español que los propios, o sea, muy español me parece, o sea, los catalanes, o sea, realmente. Entonces, su idioma es bastante como que entiendes un poco el castellano. Resulta interesante porque yo voy a Madrid, por ejemplo, y en Madrid se habla un castellano totalmente diferente al de Cataluña. El de Cataluña es un poquito como más hacia adentro, ¿no? Digamos, el acento. Pero también es bastante correcto y de hecho, por ejemplo, en las pruebas de selectividad, la gente que estudia castellano aquí en Cataluña suele sacar muy buena nota. Entonces, es como que generalmente, aprendiendo catalán puedes hablar un buen castellano. Parece una locura decirlo, pero sobre todo como que te explicas bastante bien, digamos. Y sobre todo la dicción es bastante correcta. Y no me había dado cuenta de eso, pero es verdad porque sí se nota bastante mucho. Y luego después está el italiano. Que el italiano, por ejemplo, me di cuenta también que es bastante melodioso y bueno, que me gusta muchísimo. Y bueno, ¿y esto qué quiero decir un poco con esto? Bueno, que hay mucha gente que recién llega, por ejemplo, eso, latinos, aquí a Cataluña, sobre todo a España, y es como que se piensan que esto es Latinoamérica. Y yo, por ejemplo, soy re buena persona, no tengo ningún problema, pero como que el proceso de adaptación cuesta, porque a mí también me costó. Entonces yo no te puedo decir, pues, una receta más mágica para adaptarte. No, tienes que tener paciencia, escuchar a la gente, sobre todo local, que es de aquí, para que te den un poquitito de orientación, para que tú te vayas adaptando y que tengas un poco de paciencia, ¿no? Con las cosas, porque si no, si vas como muy en plan con tus raíces y demás, es como que al final te va a costar un montón adaptarte. Yo, por ejemplo, soy súper argentino, me encanta Argentina, pero esas cosas las comparto con mi familia y con argentinos, porque sé que, por ejemplo, la gente de aquí, pues no va a entender ni un pijo, entonces es como, no voy a estar perdiendo yo el tiempo en explicarme en algo que no me van a entender, entonces esas cosas las comparto con gente que realmente entiende. Mucha gente dirá, no, ¿no te sientes argentino? Pues obvio que me siento argentino, o sea, me gusta Argentina, pero es verdad que culturalmente he perdido muchísimo de mi cultura argentina, que espero ahora viajar también dentro de poco, que también tengo pensado, pero es que lamentablemente cuando uno se adapta a un sitio, no puedes, como digamos, desadaptarte, o sea, o te adaptas del todo o no te adaptas, o sea, es una cosa que eso ya te cambia un poco la identidad de tu persona. Entonces, yo por ejemplo voy a Argentina y a lo mejor voy a ser un extranjero, o sea, como un extranjero, un español en Argentina. ¿Por qué? Porque he vivido mucho tiempo fuera de Argentina. Entonces, claro, son cosas que uno cree que no, pero sí que a la larga se va produciendo, ¿no? Y luego con todo esto,
También, por ejemplo, el inglés lo veo como un idioma muy importante para entender muchísimas cosas a nivel finanzas, económico, marketing, publicidad. Es muy importante. Mucha gente dice que no, que el inglés no tienen que estudiarlo. Conozco muchísima gente que saca pecho por no estudiar inglés y creo que el inglés también es súper importante. Y luego, sobre todo eso, que hay mucha gente que viene aquí a Europa, sobre todo a Latinoamérica, y creo que no es bueno juntarse con latinos. O sea, me refiero, no lo digo en plan mal, sino porque no vas a terminar de adaptarte. O sea, si es un latino que, por ejemplo, lleva como 10 años, 15 años en España, pues genial, porque esa persona ya es como, es español, ¿sabes? En plan, tipo, lleva muchísimo tiempo en España y ya es prácticamente español. Pero una persona que recién llega, le va a costar mucho adaptarse. O sea, eso lleva mucho tiempo. Y parece una tontería, pero yo lo he visto gente que vienen de Latinoamérica y vienen con una ilusión enorme y se dan cuenta que aquí la vida es mucho más tranquila, la gente es mucho más tranquila. En Italia, por ejemplo, también la gente es mucho más, vive lentamente, los europeos son muy fijos, estables en sus emociones, en sus cosas, entonces van pasito a paso, poquito a poco, ¿no? Y eso es Europa. Europa es así, es un ritmo lento de ir disfrutando de la vida, más bien vas trabajando, ¿no? Son ambas cosas. También se le da mucha importancia a la familia. Entonces Europa es así. Y yo, por ejemplo, yo como argentino, a mí me pasa muchas veces que necesito un poquito de actividad mental, ¿no? Porque si no, a mí Europa me gusta, pero necesito un poquito de ese frenesí, esa adrenalina, y a veces sobre todo, por ejemplo, el inglés y Norteamérica, que es Estados Unidos, a nivel serie, marketing, publicidad, todo ese tipo de cosas, pues me empapo mucho estudiando inglés o sabiendo un poco inglés porque eso me mantiene un poco la mente activa. Entonces, eso es cada persona, cada persona cómo es su funcionamiento. Por eso, yo por ejemplo es lo que les digo, o sea, hay mucha gente que quiere llegar a Europa, quiere hacerse sus amigos, quiere tal y que sea todo, y es muy complejo. Europa no es tan fácil, o sea, te puede ir muy bien la cosa, pero tienes que entender que es un estilo completamente diferente al que los latinos, sobre todo Argentina y todo esto, cuesta mucho. Los argentinos no tanto porque tenemos un poquitito, algunas cositas de Europa, no tanto, no somos europeos, que la gente piensa que somos europeos, no somos europeos, pero tenemos una pequeña cosita que nos ayuda. Y entonces, por ejemplo, el tema de estudiar inglés, saber inglés, música y tal, y yo le digo, yo, por ejemplo, mi manera es que siempre ha sido escuchar música, hacer deporte. Soy una persona muy independiente. Entonces, cada persona es como es y cada persona se adapta al sitio como puede, pero al final estás viviendo en el sitio mientras estés trabajando, estés haciendo tus cosas, estés estudiando y tal, y ya estás adaptado, digamos, a la cultura. Entonces no tienes que hacer nada más. Y claro, cada persona es diferente. Entonces, hay gente que, por ejemplo, pretende mucho, sobre todo en la parte cariñosa de Latinoamérica. Ese cariño de Latinoamérica no... Europa es un poco más fría en los sentimientos, son más fijos, no digo que son fríos, pero son más estables sus emociones, no son tan fluctuantes como en Latinoamérica. Entonces hay que saber un poquito conocerse a uno mismo y saber cómo puede adaptarse de la mejor forma posible, porque lamentablemente no hay recetas, o sea, simplemente cada persona se adapta y no hay que tener resentimiento en el sentido, no, esta persona tal. Yo lo que les recomiendo a las personas que son de Latinoamérica, que se adapten al país y que busquen sus maneras, pero que no confíen en, o sea, no se junten con latinos, porque no es, esto no es Latinoamérica. Entonces, si te sientes así un poquito apenado, mejor vete de vuelta a tu país, y en plan, luego después vuelves o te vas de buenas vacaciones y así no sufres tanto, ¿no? Digamos. Pero, pero la verdad es que el desarraigo se sufre al principio, se sufre. Yo, por ejemplo, tengo mi familia aquí, entonces, pues todos lo hemos pasado un poco mal, nos costó un poco, pero ya, o sea, yo me junto ahora en Navidades con mi familia y obviamente pues tengo mi familia, entonces es como, soy una persona afortunada de estar en España y tener a mi propia familia aquí, entonces eso no es todo el mundo lo puede tener y yo la verdad es que estoy bastante bendecido, bastante orgulloso de la suerte que tengo. Entonces, cada persona es un mundo. Yo tengo mi familia aquí en España y llevamos mucho tiempo, entonces somos todos argentinos españoles, pero llevamos mucho tiempo. Y conozco eso, ¿no? Chicos argentinos que llegan y les cuesta.
Y yo intento poner de mi parte, pero digo, yo que también soy más español que argentino, o sea, y me cuesta, pero siempre intento un poquito poner de mi parte. Entonces, nada, yo vivo en Barcelona, los argentinos que quieran quedar, sobre todo que llevan 10 años más o menos, bueno, los que son nuevos también, pero tienen que escuchar a las personas que llevan tiempo, por favor. Si van a venir los nuevos, no, no. Una juntada en Barcelona, sobre todo pero argentinos que lleven mucho tiempo y que intenten adaptarse a la cultura y que estamos en España, o sea, estamos en Europa. A mí me encanta Argentina, o sea, me gusta muchísimo Argentina, porque Argentina es muy europea. Yo me he dado cuenta que Argentina es muy europea. Tiene muchas cosas de Europa, entonces me gusta muchísimo Argentina. Eh, y creo que todos coinciden en eso, que Argentina tiene mucha cultura europea, muchísima. Y nada, chicos, pues eso. Suerte, felices fiestas y cualquier cosa, pues me contactáis por Instagram o cualquier otra cosa.